descripción de tiro y retiro. En cursos anteriores habíamos visto que por general la línea punteada era una guía, pero para doblez. Entonces, yo lo hice así, e igual puse ahí como indicaciones que la guía punteada era de doblez y bueno, obviamente está por fuera, ¿verdad? Queda como en la parte del margen. Ujú. Pero sí, yo lo puse ahí como indicación más que todo por lo mismo, porque tenía fondo blanco y de un caso hipotético, ¿verdad? Porque la guía era exactamente igual que la guía de corte, aunque no hubiese una distinción, pero Ajá, yo lo puse así. sí. En algún momento dijimos en Sistemas uno que el arte final se convierte en indicaciones, ¿verdad? Hay ciertos parámetros que son como universales, ¿verdad? Como la guía de corte, que siempre es una línea continua, y las de dobleces siempre son líneas punteadas. Ahora, eso es como una convención, pero en términos generales también en los lugares, cuando se sabe lo que se está produciendo, pueden haber alguna, digamos, como una línea de doblez que aquí no sea punteada, sino que sea continua, eh, el operario lo va a saber interpretar, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema. Pero yo he usado una, me he referido a esto usando una cuestión que puede tener un poco feo, ¿verdad? Un poco despectivo, pero a veces hay que pensar así, desgraciadamente. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos. Es pensar que allá son tontos, ¿verdad? Pensar que allá se pueden equivocar, que en una carrera el operario llegó y vio una guía y le metió cuchillo aquí. Entonces, lo que puede hacer uno es bajar los riesgos haciendo las cosas como están hechas, como están definidas en esas convenciones. Pero no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Siempre y cuando se lleven las digamos, se esté pendiente del proceso y se esté claro con el proveedor, entonces uno, o sea, puede ser así, ¿verdad? Incluso muchas veces no tienen guías. Aquí, digamos, de doblez, las guías de corte son casi infaltables, indispensables, pero muchas veces no tienen guías de doblez y ya se sabe que ahí simplemente va, el operario agarra una regla y saca la mitad y la mitad, o dobla un papel de muestra y tiene que doblar aquí en el puro centro, entonces, ¿verdad? Una vez cortados, o empatando una guía con la otra en un papel, aunque no esté cortado, ¿verdad? Simplemente calza una guía con la otra aquí al doblar y ya le tiene que dar el centro y así. También que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el arte, digamos, en InDesign, porque cuando uno empata plastas en los fondos, a veces quedan franjas blancas, que fue lo que a mí me pasó ahora que usted me hizo la corrección. Entonces hay que ser como muy observador, porque ya son errores que le pueden costar a uno caros, ¿verdad? Claro. Como diseñadores ustedes hacen unas cosas muy bonitas, ¿verdad? O sea, tienen buenos conceptos de disposición de los elementos, de uso del color, de distribución del espacio, de un montón de conceptos y manejos de los elementos que inciden en la comunicación, ¿verdad? Pero el trabajo nuestro no se queda ahí. Después hay que hacer el arte final. También desde diseño, desde Sistemas uno yo les he dicho, en la medida que se tomen las previsiones desde el boceto, el arte final ya queda listo. Entonces, si yo voy a hacer, en este caso del folleto de Mariano y lo que estamos viendo aquí no hay, pero digamos que este ejemplo no sirve, esta página que dice diseño. Si yo desde el boceto considero que voy a tener estos excesos y que algún elemento del dibujo o del diseño se tiene que salir, entonces yo cuando elaboro la imagen, la elaboro ya con excesos, ¿verdad? Yo no hago la ilustración, por ejemplo, al tamaño real que va a quedar al final, porque después, ¿de dónde inventan un técnico
los elementos de una ilustración, por ejemplo, aquí podría ser muy fácil, pero si fuera una ilustración, ¿de dónde inventa los elementos que van por fuera del corte? No puede. Entonces, o se deja al corte y se arriesga a que quede un hilo blanco ahí mal cortado, o lo hace más grande, ¿verdad? Amplía la imagen aquí para que tenga excesos en algún lado que no existían, o lo hace más pequeño, ¿verdad? O lo hace más pequeño. Entonces, si lo hace más grande, la imagen va a quedar cortada no conforme a lo que ustedes diseñaron. O sea, cambió el diseño. Si lo hace más pequeño, le van a quedar aquí unos ribetes blancos o de algún color, si es que el que hizo eso lo decide así, cambiando el diseño. Entonces ¿para qué diseñamos? ¿Verdad? Si al final alguien llega y travesea. Entonces hay que considerar desde el diseño elementos como esos, ¿verdad? Para que cuando uno está eh, produciendo ya vaya dejando las cosas listas. Por eso, desde el boceto yo vengo concibiendo cómo es esto. Por eso es la razón de que hemos dicho que en sistemas de reproducción entramos a todos estos aspectos técnicos para que como diseñadores sepamos qué estamos haciendo, para qué y cómo va a ser el proceso eh, subsecuente, ¿verdad? A mí me pasa montones que me mandan cosas ya hechas, muchos de agencias de publicidad, eh, y que vienen sin excesos. Está para 8,5 por 11, que es el tamaño de la revista final. Y el anuncio, así como lo ven ustedes ahí, estos son los cortes. No tiene excesos. Voy a hacer tres cosas. Lo monto tal cual, y entonces cuando el corte viene aquí, si por algún movimiento del papel, más que es un papel brillante y resbaloso, se corre, me queda un hilo blanco aquí, arriba o abajo, ¿verdad? O en el lado. O si se corre en el sentido contrario, me va a comer más de lo que corresponde, ¿verdad? Hay gente tan delicada que llega y dice, ah, no, pero es que yo quería que se viera el huequito de la tuerca esta, y se lo comió. Entonces, por esa razón, no le pagaron al dueño de la revista. O sea, yo he visto cosas así, sin exagerar, ¿verdad? Es que, ¿por qué me cortaron la foto si se le faltó un pedazo? Y uno dice, pero lo que faltó no es nada. Y entonces se agarran de cualquier cosa para no pagar. Bueno, la agencia de publicidad dice, pero es que eso me le metieron un marco blanco que no iba ahí. Entonces, así no era, no la pago. Sobre todo las agencias de publicidad, ustedes no saben lo que son. Y la tercera opción es hacerlo más grande y entonces de aquí, de este diseño, sacar excesos. Pero entonces al sacar excesos, ya estoy acercando más. En este caso tal vez todavía hay posibilidades. Hay unos que tienen textos mucho más cerca del borde, entonces ya estoy corriendo el riesgo o poniendo en riesgo también los elementos del diseño que son, digamos, indispensables, ¿verdad? Como un texto que pudiera estar aquí más cerca. Entonces es todo un dilema. Cuarta opción, que más bien es la primera, es devolver el arte y decirles, vean, como ustedes son diseñadores profesionales de una agencia de publicidad que se cree la mamá de Tarzán, mándeme un arte final con excesos y con guías. Y entonces yo le doy la posición como tiene que ser, ¿verdad? Cada edición de esa revista vienen por lo menos 3 anuncios con ese problema, ¿verdad? 2 o 3 anuncios vienen con ese problema y hay que devolverlos. Y muchas veces devolverlos significa 3 o 4 días de retraso, porque entonces ellos, y muchos se enojan, ¿verdad? Porque creen que uno, o sea, porque alguien los está corrigiendo, ¿verdad? Les está diciendo que ellos están cometiendo un error. Entonces se enojan, entonces a veces dicen, bueno, sí, yo se lo devuelvo, pero cuando me dé la gana. Entonces atrasan un montón el proceso, ¿verdad? Entonces a veces yo tengo que pedir permiso al dueño de la revista para hacer cualquiera de esos otros y que él asuma la responsabilidad. Entonces yo le digo, bueno, yo prefiero hacerlo más pequeño
y le pongo le dejo un bordecito blanco o le meto algún color aquí de estos mismos, como para que siga teniendo alguna armonía con el diseño. Y recuerden que todo lo que es de impresión son trabajos de precisión, ¿verdad? Esto es un mundo en el que la precisión es importante. A mí me sorprendió. Para empezar, puse un ejemplo que, bueno, antes de explicar la norma ISO, quiero como hablar sobre esto, que es cuando las marcas producen en diferentes países. Entonces, por ejemplo, la marca KitKat, puse un KitKat de Japón y un KitKat de Estados Unidos, porque yo sé que en Japón lo que es la impresión y la configuración de color es muy diferente que en Estados Unidos, también en Costa Rica. Entonces, en este caso, la norma ISO sería muy importante para que los empaques de KitKat, tanto en Japón como en Estados Unidos, se vean igual. Y a esto voy a qué consiste la norma ISO 12647. Esta norma lo que hace es estandarizar y regular que los procesos de separación de color, las pruebas y las impresiones sean iguales en todos los lugares, en todos los procesos gráficos. Entonces, de esta manera no va a haber como una disonancia en en los diferentes lugares de impresión, sino que todas las impresiones van a ser casi que perfectamente iguales. La palabra estandarización es una palabra que define muy bien esta norma y es uno de sus mayores propósitos. Entonces, esta norma regula 8 áreas o se subdivide en 8 puntos, que son los parámetros y métodos de medición, el offset plano y con horno, el cold set y los periódicos, hueco grabado, serigrafía, flexografía, pruebas de color e impresión digital. Algunos de los parámetros que evalúa es que el color de las tintas utilizadas, el incremento del valor tonal, la ganancia de punto, el tramado, la tolerancia en la diferencia de color entre la prueba y el impreso y la tolerancia en la variación de color durante la impresión, en términos muy generales. ¿Cuál es su importancia? Bueno, se obtienen los mejores resultados a la hora de imprimir, homogeniza los procesos en diferentes lugares de impresión, que es como el ejemplo que puse al principio, una mayor confianza del cliente hacia el proveedor, que de hecho durante mi investigación me di cuenta que muchísimas marcas y empresas requieren que se aplique la norma ISO en los lugares en los que ellos mandan a hacer sus impresiones. Mejora la productividad y la calidad, reduce gastos por errores y tiempos de producción y una mayor unidad entre el diseño y el arte final, entre lo que el diseñador manda y el resultado que obtiene el cliente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hay elementos dentro de la estandarización, recuerdan cuando hablamos de calibración al principio, dentro de la linearización de los procesos que no son sencillos, ¿verdad? Hay cosas que no son sencillas, especialmente las cosas que tienen que ver con aspectos mecánicos de las máquinas. A ver, si para lograr, por ejemplo, que una estandarización se dé en lo que vimos uno de los temas que vimos las semanas anteriores, que era, recuerdan, la ganancia de punto, y que uno diga, bueno, una ganancia de punto aceptable en trabajos de impresión, en offset, en papeles no brillantes, tiene que ser entre un 18 y un 22%. Estamos hablando de un margen de un 4% que deberían de poder controlar todos los talleres del mundo. ¿Se imaginan qué difícil? No tienen condiciones ni mecánicas ni culturales
para realizar esto, ¿verdad? Entonces es muy difícil, pero es posible. Por eso la industria gráfica ha hecho grandes esfuerzos. Entonces también lo comenté un día de estos, creo que fue aquí en el grupo de ustedes. Cada vez el medio es más profesional. Entonces los prensistas, ¿verdad? Los operarios de las máquinas, antes eran gente que aprendía en el mismo taller, muchos eran ahí medio borrachines y todo eso, pero ahora existe toda una camada de personal que es profesional, ¿verdad? Que saca el INA y saca otras instituciones y que estudian eso, ¿verdad? Entonces ya vienen con conocimientos tendientes a lograr una industria más seria, más controlada, digamos, más normalizada. Que es la flexografía, nos hicieron ponernos eh, una cofia y cubrebocas, ¿verdad? Porque ellos trabajan ahí con estándares que tienen que cumplir. Imagínense ustedes que recuerdan que se imprime el plástico para los productos alimenticios, se imprime el plástico, la impresión va por dentro y luego viene la capa del laminante aquel plateado, ¿verdad? Imagínense ustedes que en uno de esos empaques le salga a alguien por allá, entre el laminante y el plástico, salga un pelo, ¿verdad? Eso puede significar para esa empresa una demanda. Comentar ahorita. Y bueno, para pensar, ¿qué sería la definición? Hay dos que me parecieron muy interesantes, que bueno, la primera es que se define como un conjunto de datos que caracteriza a un dispositivo de entrada y a un dispositivo de color según los estándares promulgados por este Consorcio Internacional de Color, que acá viene la abreviatura de ICC. Esto es un consorcio empresarial de la industria de computadoras que, bueno, se dedica a realizar hardware y software y en ocasiones los perfiles ya vienen como predeterminados en las máquinas, ¿verdad? Hablando del equipo general, o también se pueden como instalar, que también vamos a más adelante voy a comentar un poco eso. Y acá hay otra definición que, bueno, lo define como un archivo de datos que describe las características de un color de un dispositivo de imagen. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? La primera definición es como algo muy general, ¿verdad? Que nos describe el funcionamiento de establecer o ajustar bien un perfil ICC. Y la segunda definición es cómo aplica sobre una imagen. Entonces, ¿cuál vendría siendo el objetivo de establecer bien un perfil ICC? Básicamente es homogeneizar la calidad gráfica y cromática entre la prueba del diseño del material impreso por medio de una prestación máxima y estandarizada. En resumen, es hacer una conversión cromática entre dos vertientes del perfil, un perfil de entrada y un perfil de salida, los cuales tienen un programa de color en común y pasan por medio de una visualización. Entonces, ubicamos un perfil de entrada como el dispositivo, ¿verdad?, en el que estamos adquiriendo una imagen. Luego, el proceso de visualización sería como el intermedio, que vendría siendo como el monitor, y el perfil de salida sería ya sea un plotter o una impresora. Entonces, la idea es que en la máquina nosotros podamos calibrar los colores a tal manera de que el resultado que tenemos en RGB sea el mismo que tenemos en CMYK. Hay una estructura más o menos que es como el proceso en el que se va desarrollando el, el ajuste de perfiles, que bueno, sería el header, es básicamente identificar el dispositivo del cual se está extrayendo e importando la imagen. Luego está el tag table, que detecta cuál es la etiqueta de los perfiles. Cada uno de los perfiles, digamos, el escáner, el monitor, la impresora, el plotter, etcétera, cada uno de ellos va a tener un tag que lo identifica. Entonces, así sabremos cuál va a ser como nuestro perfil de salida, cuál va a ser como el trayecto que va a tomar la imagen o el elemento que se va a imprimir. Acá es importante que tengamos como
presente, ¿verdad? Que nuestro resultado siempre va a ser impreso. Y más adelante lo puedo comentar por qué. Y luego está el Touching de Element Data, que bueno, lo que hace es analizar las etiquetas para ver qué es lo que se va a hacer con esa información. Ahora, digamos, ya María se los comentó, que era lo de la norma ISO 12647, ¿verdad? Bueno, es básicamente una guía de estandarización de color, que igual, eso también lo mencionó ella, que parte de ciertos parámetros y mediciones de color, entonces luego surgen subcategorías de acuerdo al sistema de reproducción en el que se va a obtener la imagen. Ahora, ¿cómo calibrar un equipo? Muchas ocasiones, que eso nos suele como pasar mucho, ¿verdad? Es que todos los monitores a veces tienen como una calidad de color o una temperatura de color diferente. Entonces, o a veces está muy cálido o más bien puede estar muy frío. Existe como cierta, digamos, una lista, por así decirlo, ¿verdad? De drivers que digamos, son de acuerdo al programa que estamos utilizando, ya sea Photoshop o sea Lightroom, y también depende como del equipo en que vayamos a imprimir. Entonces, esta página que puse acá me pareció como súper interesante porque tiene un abanico gigante de, opciones, que sí es importante tomar en cuenta, por ejemplo, la marca en la que estamos imprimiendo, o sea, la marca de nuestra impresora, por ejemplo. Entonces, con qué programa vamos a trabajar, en qué equipo vamos a imprimir. La idea es que todo esto esté como sincronizado, ¿verdad? Para tener digamos, el resultado lo más acertado posible y que no haya tanta distinción de color, que a veces eso pasa cuando, por ejemplo, tenemos el arte listo y vamos a imprimir a un lugar X. A veces los colores salen como súper oscuros, por ejemplo, o qué sé yo, que un azul salió morado. Ahí hay una descalibración de perfiles. Y bueno, otra también alternativa es utilizar el espectrofotómetro, que de hecho el semestre pasado, si no me equivoco, en la clase de Foto 2 tuvimos la oportunidad de experimentar con esto. Entonces, el profe como que nos enseñó más o menos cómo era el proceso, ¿verdad? Y es que, bueno, se imprime una guía de color, la cual luego se escanea y la idea es que los colores sean exactamente los mismos en el material impreso que el que se está viendo en el monitor. Ahora, hay programas, como les mencionaba anteriormente, que ya vienen con los perfiles predeterminados. Por ejemplo, en el caso de Photoshop, que, bueno, si estamos trabajando con un arte que solamente va a ser reproducido para la web, entonces, digamos, en RGB, estos de acá van a ser los perfiles ligados al RGB, que sería el Adobe RGB 1998 y el sRGB. Ahora, si nuestro material va a ser impreso, es importante que desde el principio nosotros configuremos nuestro perfil en CMYK para que después no haya ninguna alteración de color. Y los perfiles son Created Photographs 27 o 39. Ahora, un ejemplo que les quería mostrar es lo que siempre pasa, por ejemplo, cuando ingresamos como al programa. Yo lo hice en el caso de que, por ejemplo, descargué una imagen X de internet, ¿verdad? Y en el momento que yo decido agregarla al programa, siempre me sale como esta instrucción. Ok, mi equipo, yo lo tengo perfilado, configurado para que se imprima con mi impresora, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si esa imagen ya viene con otro perfil incrustado? Es importante que nosotros, si ya sabemos en qué máquina vamos a imprimir, pues obviamente lo adaptemos o lo convirtamos al espacio en el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detectar cuando hay un error en el perfil ICC? Por ejemplo, cuando tenemos que nuestro espacio es un RGB y nuestro destino es un CMYK. Entonces, ahí hay
cierta como desconfiguración. Entonces, ahí no hay un, digamos, ahí el equipo no está configurado porque hay un cruce de información. Ahora, ¿cómo asignamos un perfil? En la sección de edición, en la parte de acá, entonces, ahí nosotros determinamos si nosotros queremos trabajar con un espacio CMYK y que nuestro perfil de salida también vaya a ser CMYK para que no vaya a haber ninguna alteración, como les decía anteriormente. Entonces, acá podemos ver que nuestro espacio de trabajo es CMYK y nuestro perfil es el mismo. Entonces, acá, toda esta lista es que cuando yo estoy creando o asignando, asignando un color o creando un color, me va a salir toda la lista de los perfiles ICC, que si pueden ver es toda esta lista acá. Entonces, es saber cuál es nuestro objetivo para saber cuál es nuestro perfil ICC. Entonces, acá tenemos que nuestro espacio de trabajo, si solamente fuese a trabajar o funcionar con RGB, nuestro perfil va a ser Adobe RGB 1998. Y si estamos trabajando con un espacio CMYK, estamos trabajando con Query Program, por ejemplo. Y en la sección de acá conservamos los perfiles que ya habíamos puesto anteriormente. Entonces, eso va a permitir que, por ejemplo, hay una opción que se llama ajuste de prueba, que está acá, en la parte de vista. ¿Qué es lo que pasa? Es, por ejemplo, si nuestro espacio está configurado en RGB y nosotros lo pasamos o hacemos una prueba con CMYK, no hay una concordancia entre el espacio y el perfil de salida, o el perfil de entrada y el perfil de salida, los colores se van a modificar. Entonces, ese es el ejemplo. Esta es la foto, no sé si si lo puedan percibir tanto, pero por ejemplo, esta, la foto del lado izquierdo, sí pueden ver que al menos en esa sección de acá, los colores son como más azules, más celestes, son mucho más vivos. Esta es la imagen tal cual está incrustada en el programa, donde se supone que está trabajando con un espacio RGB, pero la imagen del lado derecho es como se vería, si, digamos, correctamente si estuviese CMYK. Entonces, los colores se ven más opacos y efectivamente hay una incompatibilidad con respecto a los valores o las densidades cromáticas. Entonces, esto es lo que a veces nos suele suceder mucho cuando vamos a imprimir y no tenemos una correspondencia entre perfiles. Por eso es importante que cuando nosotros, no sé, después de nuestra lista de cotizaciones, por ejemplo, si nosotros ya estamos trabajando con un lugar fijo, es importante saber con cuál perfil ICC es el que ellos suelen imprimir, por ejemplo, para que nosotros tengamos un resultado mucho más acertado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? Hay una compatibilidad con los requisitos técnicos del cliente. Entonces, la idea no es que si el cliente nos dice, ok, yo quiero esto así, o tal vez le presentamos el arte en digital. La idea es que el producto físico sea muy igual y que después no vaya a haber una variación de color muy exagerada. Además, de también como que aprovechamos el tiempo, por lo que el profe mencionaba antes, ¿verdad? Que nos dice el costo del error. Entonces nos evitamos eso, ya ir a la segura, ya conocer bien los equipos y hay una mejora y uniformidad en la comunicación entre el diseño e impresión, que también está muy ligado a la primera. Y hay una mayor eficiencia. Entonces, sí es como súper importante tener en claro esto y eso sería. Muy bueno. Vamos a ver, usted puede volverse ahí a la imagen de donde estaban las lupitas, los cuentahilos sobre los cuadros de colores. Ahí a esa. Esta, esto es muy común, ¿verdad? Ahora les voy a decir cuál es el gran problema de la perfilación, pero esto es muy común. En la foto de la derecha, en la foto de la izquierda, digamos que era el original, ¿verdad? Se ven unos colores vivos, brillantes.
y muchos de ellos en la foto de la derecha se opacan. Para una vista media, ¿verdad? O sea, si yo le enseño esto a mi mamá, a mi esposa o a mis hermanas, probablemente no noten la diferencia, pero lo más probable es que nosotros sí, ¿verdad? Que tenemos una vista eh, de ahí, entre comillas, entrenada para estar viendo el color y eso, ¿verdad? Para detectar esos detalles, que algunos de ellos pueden ser muy, muy sutiles. Entonces existe ese rango en el que nosotros podríamos manejarnos entre lo que es aceptable y lo que nosotros queremos, eh, apuntando hacia la perfección, ¿verdad? Entonces uno podría eh, decir, bueno, sí, que esa foto se imprima como está a la derecha, está bien, ya está dentro de lo aceptable. Si usted no tiene el punto de comparación, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Todo el mundo va a decir, sí, eso está bien, así es, así estaba planeada, así es desde el principio y nadie se va a cuestionar eh, que el resultado no era lo que se quería, ¿verdad? Porque en resumen lo que estoy diciendo es que puede ser que no tenga ninguna importancia, digamos, esa variación. Entonces ese rango de posibilidades nos permite a nosotros quitarnos un poco de estrés. Les digo esto porque todo eso que nos explicó Alondra muy bien es un tema, un gran tema, ¿verdad? Eh, que genera mucho estrés en el medio. Por ejemplo, a mí me dicen, hay que enseñarle a los estudiantes perfilación. Bueno, esto que nos enseñó Alondra es lo que podemos ver sobre perfilación, pero cuando ella dijo, hay una serie de perfiles que ya vienen por default en los programas como Photoshop, lo que hay que saber es con cuál perfil trabaja la imprenta. Ok, entonces aquí vean dos panoramas. Uno, en las mismas imprentas no saben esto, entonces usan los perfiles que ya vienen en las máquinas y no los cambian. Otro panorama, los que tienen perfiles o los que hacen un perfil propio del lugar, para hacer un perfil propio, yo participé una vez en la perfilación de una empresa, un taller, digamos que es un taller en ese momento, digamos, podía ser un taller de 70 empleados, un taller más o menos grande. Hubo que parar el taller 4 días para hacer una perfilación, ¿verdad? Porque entonces hay que empezar a hacer una linealización de todos los, de todos los equipos, desde las computadoras, el plotter de pruebas, la quemadora de planchas o el procesador de planchas y después las máquinas de impresión. Y cada máquina de impresión, digamos, hay que sacarle su perfil. Entonces hay que imprimir un montón de pliegos de esos, como los que creo que es la siguiente imagen, donde sale esos pliegos llenos de cuadritos de colores y cosas, ¿verdad? Para controlar densidades de las tintas, presiones, ganancias de puntos, todo eso. Esos, ¿verdad? Como esos. Entonces es un proceso muy complejo, muy caro, se requieren, como lo dijo ahora Alondra, se requiere equipo, ¿verdad? Se requieren espectrofotómetros, se requieren densitómetros y se requiere el personal que ya está entrenado en el uso de esos equipos. ¿Recuerdan cuando hablé de calibración al principio del semestre? Que yo dije, para la calibración se requieren, se requieren decisiones empresariales, se requiere inversión. Entonces, la perfilación es un proceso muy, muy complejo y muy caro. Entonces, aquí, digamos, la mayor parte de nosotros trabajamos con perfiles estándares, ¿verdad? O sea, además, imagínense ustedes que si yo imprimo, hago pruebas digitales o hago impresión digital digamos, como ustedes que van a iconos, y puede ser que vayan a San José a Grafisona y a Fastprint, y también hagan impresión offset en Grafoprint y en San Martín y en San Alonso
y en no sé cuál, y digamos, uno puede tener una gama de varios talleres donde trabajar. Entonces tendría que tener los perfiles de todos. Y cuando yo voy a hacer un trabajo, yo tengo que estar cambiando los perfiles al perfil de esa empresa. Y no solo de esa empresa, sino que también, para poner un ejemplo, la empresa que yo recuerdo que sí lo tenía mejor establecido era La Nación. Entonces, si yo iba a trabajar con La Nación, yo le decía, ¿me pueden mandar los perfiles? Me mandaban un archivo con los perfiles, como con 4 o 5 perfiles diferentes. Entonces, el perfil para imprimir en papel cuché, para imprimir en papel bond y para imprimir en otro tipo de papel que ellos tenían ahí especial. Y de esos perfiles, para imprimir, digamos, en bond, en una máquina o en otra, ¿verdad? Entonces yo tenía que saber, no, mentira, ahí no tenían para diferentes máquinas, porque solo era una. Pero entonces eran así como 4 perfiles diferentes para instalarlo uno y escogerlo en el momento que usted iba a desarrollar un trabajo para esa máquina específica. Entonces es muy complejo, ¿verdad? Además es muy fácil de enredarse y muy fácil de olvidarse. Entonces, eh, gracias Alondra por compartirnos ahí la pantalla. Si gusta la puede cerrar para compartirles yo otra. Entonces, como es tan complejo, ¿verdad? Yo les voy a recomendar la utilización de un perfil genérico. Vamos a ver, aquí les comparto, aquí, la utilización de un perfil genérico. Antes tengo que decirles, aparte de toda esa complejidad que tiene la perfilación, eh, podemos mencionar que gracias a la normalización existen unos procesos que se va estrechando las diferencias, ¿verdad? Porque aquí tiene que ver todo lo que mencioné antes. Por ejemplo, el espesor de las planchas, ¿verdad? El grosor de las planchas, de la lámina. Hablando, por ejemplo, del offset, ¿verdad? Vamos a ver, está entrando Kaylin. Entonces, la acidez de la solución de fuente y de las tintas, los químicos de las tintas y de la solución de fuente, todo eso tiene que ver. Ok, entonces, como se van estrechando, se van normalizando, las diferentes marcas van usando los mismos parámetros y todo, y entonces la perfilación va haciéndose también un poco, digamos, menos compleja en el sentido de que las máquinas usan más o menos los mismos parámetros, entonces no cambian o cambian menos, hay menos diferencias entre unas y otras gracias a la normalización. Entonces digamos, una recomendación que doy es que nosotros usemos este setting, ¿verdad? O este parámetro. Porque nosotros usamos mucho papel que viene de Canadá. En Costa Rica se usa mucho papel que viene de Canadá. Y muchas tintas que se fabrican también en Estados Unidos. Planchas también. Entonces, si nosotros usamos este perfil, estaríamos más o menos hablando de una normalización o de utilizar unos parámetros que más o menos usan muchos aquí en el país. Esa es una forma, ¿verdad? Seleccionando este setting aquí que dice North America General Purposes. Estamos acercándonos, digamos que sin tener mucho conocimiento técnico, a un estándar que nos permite trabajar más o menos parecido en la mayor parte de lugares en el país, sin mucha complicación. ¿Lo ven? Entonces, digamos, imagínense que nosotros tengamos que estudiar todo eso que nos explicó Alondra al dedillo para entenderlo de pe a pa, nos llevamos todo un semestre, ¿verdad? Y como les digo, ni en los mismos talleres conocen eso. Les pongo esta anécdota
para yo tratar de entender esto y poder explicarles a ustedes, llamé a un lugar donde hacen planchas, ¿verdad? Ellos hacen las separaciones de color. Y entonces yo les dije, como ustedes hacen planchas para toda la gente y todo el mundo debe tener perfiles diferentes, ¿qué perfiles usan ustedes? Porque no pueden tener, imagínense que ellos hacen planchas incluso para gente que no saben. O sea, yo llego con esa imposición, yo llego y le digo, hágame unas planchas para una máquina de medio pliego, digamos, para una Core, ¿verdad? Y entonces ellos agarran la plancha para esa máquina y me hacen la separación de colores de esa imposición. Ni siquiera preguntan a dónde lo va a imprimir para saber qué perfil usan. Simplemente ellos tienen un perfil. Y ellos, que son técnicos de separación de color, no saben estos temas. Entonces el muchacho me dice a mí, ah, no, yo no sé. Yo lo hago como está la máquina. Así ya, ¿verdad? Ven, es irresponsable, pero nos pone a nosotros en un dilema. O sea, entonces, ¿cuál usamos nosotros? Si ellos mismos no saben cuál usar. En conclusión, yo les sugiero a ustedes usar este. Yo he usado este perfil mucho tiempo y digamos que no tengo problemas. Hay programas que una vez que entra los archivos, digamos los PDFs, al proceso, les reasignan los perfiles a los que ellos usan, especialmente en los talleres más grandes. Entonces ahí hay, digamos, pequeñas correcciones que hacen que se acerque más al producto deseable, según el lugar donde se produzca. Así es que entonces, muchachos, este tema es un poco para, eso está aquí, ¿verdad? Ya al hombre lo había explicado, en edición, en color settings, ¿verdad? Ok, entonces ahí lo pueden asignar y utilizar ese. Hay entonces que, igual como dije antes, saber que eso existe. Si se puede, si uno sabe que va a trabajar con una empresa grande, responsable y digamos que tiene la tecnología, uno puede consultar, ¿verdad?, sobre los perfiles y asegurarse. Siempre la mayor parte de lugares grandes tienen su propio plotter de pruebas calibrado con los perfiles que ellos usan. Entonces, en la medida de lo posible, uno pregunta, siempre preguntar, tratar de ir a lo seguro, minimizando los riesgos y, y eso sería, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que podemos hacer para ubicarnos un poco más en este mundo de la perfilación. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Profe, como en los centros de impresión, ¿usted cree que trabajen con perfiles también de ellos? Porque, digamos, a mí a veces me ha pasado que yo voy a imprimir una imagen y luego quedan como los colores súper más brillantes de lo que yo lo veía en la compu, entonces no sé si con eso se podrá como calibrar mejor. Sí, por eso te digo, hay que preguntar, ¿verdad? Pero lo más probable es que no. En los centros de impresión de pequeño formato, de impresión digital, hay otra complicación. Ellos tienen mucho volumen, algunos tienen mucho volumen, entonces están cambiando los papeles, ¿verdad? Bueno, ellos imprimen en Bond, imprimen en Cuchet, y ellos no están cambiando los perfiles para cada papel, ¿verdad? Entonces, la, la máquina está, digamos, en constante actividad y eso hace que, digamos, que tenga desajustes, ¿verdad? Entonces ellos deberían de calibrar las máquinas por lo menos una vez por semana. A mí me ha pasado que yo llego a hacer una prueba, me la imprimen en la máquina 1, por decir algo, yo me voy con esa prueba o me vengo, digamos, para la oficina, hago correcciones de color y luego voy a imprimir la segunda al otro día, tal vez, y me la imprimen en la máquina 2 y entonces las pruebas quedan diferentes. Y entonces yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo hago?
¿cómo hago, verdad? ¿En qué me baso? Entonces yo ahora tomo la previsión de cuando voy a hacer pruebas, trato de hacer esto. Cuando me imprimen la prueba, yo digo, ¿en cuál máquina me la va a imprimir? En aquella. Si tiene número, entonces a la prueba yo le pongo impresa en la máquina 1, por decir algo. Y si tengo que hacer correcciones, me vengo y las hago el mismo día, o sea, trato de hacerlo el mismo día, ¿verdad? Volver al lugar y decirle, imprímamela otra vez, pero imprímamela en la misma máquina, para saber que estoy trabajando, digamos, con los mismos elementos de juicio. Esas son formas de tratar de minimizar los riesgos. Y si la prueba está bien, en la medida de lo posible yo trato de decir, ok, entonces imprímamelo hoy mismo en esa misma máquina, ¿verdad? Para que no me cambien las condiciones. Porque hay muchos elementos que a veces son muy, muy, muy pequeñitos, muy sutiles, pero podrían ser importantes, ¿verdad? En offset, por ejemplo, la temperatura del día puede hacer que cambien algunas condiciones. El tiempo de secado se puede ver afectado.